tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí a 101 Televisión Costa del Sol. Ya saben, estamos en la plaza, en ese lugar de encuentro que tenemos en esta televisión, en su casa, para conocer a todos aquellos personajes, personas benalmadenses, también de adopción, que han ayudado a posicionar la ciudad, que han ayudado a hacer una Benalmádena más grande, a tener la ciudad que hoy en día tenemos, con sus tres núcleos poblacionales bien diferenciados, cada uno, podríamos decir, de su madre y de su padre, pero que todos conforman esta gran ciudad que es Benalmádena, y en la que también gran parte de acción ha tenido nuestro invitado de hoy, Paco Moreno. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El placer es nuestro, Paco, un benalmadense de adopción, nacido en Almojía, que dirige el Centro Ovoide. ¿Cómo ha sido el inicio del curso este primer trimestre, Paco? Bueno, pues ha sido un principio de curso intenso, como todos, para poder organizar tantas actividades tan diferentes y además, bueno, pues hacer todo el proceso de matriculación. Pero no obstante, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, porque el resultado ha sido óptimo. Y ahora mismo estamos en los preparativos del programa de conciertos y festivales de la Escuela Municipal de Música y Danza. Unos preparativos donde realmente el objetivo es plasmar el trabajo que se ha realizado en este primer trimestre y, bueno, y evidentemente compartir y disfrutar de la música y la danza con toda la familia. Y más aún, Paco, imagino ahora durante Navidad, ¿verdad? Que estará el calendario hasta arriba. Exactamente, tenemos actuaciones desde el día 3 aproximadamente, que iniciamos el programa con teatro, hasta el día 20 de diciembre. Todo de lo que es la danza en sus distintas disciplinas, danza española, ballet, danza moderna, y luego en música pues tenemos quizá un concierto un poquito especial de música y movimiento, donde los alumnos de 4 a 7 años pues toma ese contacto primero con la danza y con la música, para algunos incluso su primera actuación en público. Muy interesante además ese programa. Bueno, es un reto que yo creo que también por parte del profesorado y de los alumnos tenemos que insistir en ello, ¿no? Y ese programa, concretamente además el de música en movimiento, también muy interesante porque engloba a los jóvenes que se están iniciando en la música, tan importante para los más pequeños. Exactamente, es nuestra cantera. Es nuestro futuro, son los alumnos que tienen ese primer contacto con la música y la danza de forma lúdica, a través de canciones, dramatizaciones, de tal manera que sea una fiesta, ¿no? Porque esos alumnos, si tienen un buen contacto, un primer contacto agradable con la música y la danza, luego serán alumnos que continúen en las distintas modalidades, los distintos instrumentos y bueno, y realmente siga participando de esta Escuela Municipal de Música y Danza que tenemos aquí en Benalmádena. Además, Paco, imagino que han ido pasando generación tras generación, por ahí. Evidentemente, la Escuela de Música lleva ya bastante años, desde el año 98 aproximadamente, y han pasado muchísimos alumnos y tenemos una cantidad de alumnos matriculados, pues sobre unos 1.200, 1.300 alumnos, que se dice pronto, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto, para mí un proyecto estrella, ¿no? Benalmádena se puede sentir orgullosa de tener esta escuela de música y sobre todo tener esta plantilla de profesores de una profesionalidad y de una capacidad docente magnífica. Me parece muy interesante que dices ahora hablar de los docentes y de los profesores, de poner en valor también su trabajo, que además como guinda dentro de este primer trimestre se ha producido ese concierto de Santa Cecilia en homenaje a la patrona de la música, en el que ellos han sido los protagonistas. Pues sí, la verdad que es un lujo, ¿eh? Fue el día 20, este último, en Castillo Bilbil, un concierto del profesorado de la Escuela Municipal de Música, y realmente, bueno, al hilo de cómo el público reacciona, te das cuenta el nivel, te das cuenta que es un concierto muy esperado cada año, y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener ese profesorado, de esa profesionalidad, es decir, de esa capacidad, y además que también sirva como referente para todos sus alumnos. Porque realmente... No hay mejor ejemplo, ¿verdad? Claro, realmente el concierto siempre lleva una puesta en escena, ponerte delante de los demás a hacer algo que tú
te gusta, pero que siempre tienes miedo a que no te pueda salir bien, ¿no? Entonces, yo creo que los profesores con ese ejemplo le está sirviendo un poco para que todos los demás sigan esa misma línea. Pues esa es la actualidad dentro del primer trimestre, dentro del cargo que hoy en día ocupa Paco Moreno, que nació en el 59, el 26 de enero del 59, te digo el mismo día que mi madre, solo que 4 años después, Paco, y lo hace en Almojía, a unos kilómetros de aquí. ¿Cómo fueron esos comienzos? Háblanos de tu padre, de tu madre, cómo fue esos primeros pasitos de Paco Moreno en la vida. Bueno, los primeros pasitos de Paco Moreno en una familia, mi padre José, mi madre Beatriz, mi padre no está ya, pero mi madre sí con 96 años. 96, fíjate. Una familia trabajadora, una familia luchadora, de tal manera que hubo un momento donde mi padre tuvo que emigrar a Alemania para poder seguir manteniendo a la familia. Una familia que nos ha transmitido unos valores importante, que es el trabajo, el esfuerzo para poder conseguir los objetivos. Y luego, pues nada, un niño muy feliz, donde, bueno, el tercero de 4 hermanos, y realmente pues vivíamos en la calle, ¿eh? Porque en los pueblos se vive en la calle. La vida en la calle, totalmente. Donde tú vives el 90% del tiempo con los amigos, y nada, y luego va a la casa pues a comer, a dormir, a merendar y poco más. Y a dormir, totalmente. ¿Qué te recuerda esta foto, Paco? Pues mira, en esta foto me recuerda un poco mi familia. Yo pues ahí tenía 7, 8 años, mi hermana María, Pepe, el psicólogo, que seguramente lo conoceréis por aquí porque trabajan también conmigo en el ayuntamiento, Ana, la pequeña, y mis padres, ¿no? Sí, la recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, como algo que se mantiene siempre vivo, ¿no? En el corazón, ¿no? Que ahí nunca se perderá, ahí nunca se pierde, ni nunca se olvida. Y hablamos de una Almojía, un municipio que a día de hoy, la realidad es que está muy cerca del puerto de la Torre, accesible, se ha transformado, podríamos decir, también en un poco casi municipio dormitorio. Hay muchos que han decidido también irse a Almojía, pero en el momento de tu nacimiento, en esos primeros años, la movilidad no era tan sencilla como ahora. No, que va. Ahora mismo ya sí se está produciendo ese fenómeno de familias que llegan a Almojía por la proximidad con la capital, pero antes evidentemente no, éramos siempre los mismos y nos conocíamos perfectamente. Un pueblo, bueno, que está muy cerca de Málaga. Realmente quizá el tema de las comunicaciones no es lo mejor posible, pero sí que realmente es un pueblo muy bonito, muy acogedor, de unos vecinos siempre dispuestos a ayudarte y realmente con unas tradiciones muy importantes. Recuerdo la Semana Santa de Almojía. Los verdes y los morados. Los verdes y los morados. Yo, que viene por tradición familiar, ¿no? Yo soy de los verdes. De los verdes. Mi padre también era de los verdes. Mi abuelo, ambos abuelos eran de los verdes también. Y realmente, pues nada, continuamos la saga de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, ¿no? Y de hecho en la foto aparece mi hermana pequeña vestida de ángel, porque se subastan los cargos y hay varios cargos que son significativos. Yo creo que responde un poco a la tradición de la representación del paso en Almojía, que es la figura del ángel y la figura de María Magdalena. ¿Y sigues conservando vivienda en Almojía? ¿Sigues yendo por allí, Paco? Sí, bueno, tanto mi familia como la familia de mi mujer son de Almojía, tenemos casa en Almojía y sí suelo ir prácticamente los fines de semana para estar con mi madre un ratito. Ella sigue allí, ella sigue viviendo sigue allí, ¿no? Sigue allí, muy mayor, aunque tiene bastante agilidad, pero yo quiero seguir con ella y además visitarla todo el tiempo que pueda, ¿no? Y ya que hablamos de tu madre y hemos comenzado con esos inicios de Paco Moreno en Almojía, en su Almojía natal, ¿qué valores percibías de tu madre de pequeño? Pues mira, tanto mi madre como mi padre han sido dos personas donde el trabajo, el valor del trabajo era fundamental. La honestidad, la honradez,
y luego, pues, bueno, tener esa capacidad de relacionarse con todos los vecinos, pues ayudándoles en todo lo que era posible, ¿no? Y siempre, pues, luchando, para mí también con una idea de futuro. Y de hecho, pues, tanto mis hermanos como yo, pues, siguieron estudiando, y bueno, realmente ellos que no tenían, una formación excesivamente amplia, sí que tuvieron la intuición de dejarnos que nosotros pudiésemos proyectar nuestro futuro de una forma importante, ¿no? Y de hecho así ha sido, ¿no? Además no era lo habitual, podríamos decir, de la época, Paco, en el que muchas personas, muchos niños tenían que dejar o abandonar los estudios para echar una mano en casa. Exactamente. Es decir, que yo creo que ese es el gran valor de mis padres, ¿no? Porque en esos momentos estudiar pues no era lo habitual. ¿Por qué? Porque había otras necesidades. Efectivamente. Y bueno, y más bien pronto que tarde pues había que empezar a trabajar y a aportar dinero a la casa, ¿no? Sin embargo, ellos sí que entendieron que, bueno, que el estudio era una forma importante de tener un futuro mejor que el que ellos habían tenido, ¿no? ¿Y cómo fue la infancia de Paco Moreno en el seno de una familia con 3 hermanos más? Cuéntame. Pues mira, una convivencia magnífica. Como se sabe siempre, los hermanos mayores cuidan de los pequeños. Efectivamente. Y una infancia muy feliz. La verdad que con el colegio, empecé el colegio en el pueblo, un colegio donde todavía estaban separados los niños de las niñas, ¿no? Sí. Solo en el último año que estuve en ese colegio se inició un poco un centro mixto, ¿no? ¿Y cómo se llevó eso? ¿Cómo lo recibisteis, Paco? Pues, porque imagino que las hormonas, la sí, edad, sí. ese shock, ¿no? Porque era un shock. Pues sí, porque además coincidió algo que también era muy importante, y es que las niñas que llegaron al aula eran niñas de octavo de GB, Ajá. ya casi mujeres. Claro. Y nosotros éramos muy pequeñitos, Unos es decir, que niños. eran unos niños, entonces pues la veíamos con una distancia tremenda, ¿no? Pero bueno, luego ya se fue normalizando todas las cosas como siempre. Y luego también, quizás, hay otra cosa que me gustaría destacar. El primer curso que yo se empezaba con 6 años. Uh-huh. Pues no lo recuerdo un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo soy zurdo. Ah. Y claro, el maestro se empeñaba en que aprendiera a escribir con la mano derecha. Aquello fue imposible, ¿eh? Normal. Y sigo siendo zurdo. Normal. Y seguiré. Porque es muy, muy difícil, pero claro, en aquellos momentos como que había cierto zurdofobia. Sí, no era algo que se aceptaba, sin embargo era algo natural, ¿no? Porque realmente Total. eso está más que demostrado, ¿no? ¿Y qué recuerdas de esos primeros cursos? Pues mira, recuerdo por supuesto a los amigos, a los compañeros, al patio de recreo, a los juegos, al fútbol. Como siempre, estábamos en la calle, ¿no? Entonces recuerdo a mi maestro, a don Diego Gaitán, que también sirvió un poco de referente y fue la persona que me ayudó, porque dábamos clases particulares, lo que hoy se llama extraescolares, Uh-huh. para que pudiésemos empezar a estudiar el bachiller que se hacía a la vez que la EGB, y él nos daba clases particulares y después nos examinábamos libres en Martirico, en Málaga, en Martirico. Eso fue ya el primer paso dentro de la capital, ¿no? Ya una vez que abandonamos el pueblo, ¿no? Sí. Pero es solo a cuentagotas, ¿no? Para hacer los exámenes finales de primero y segundo de bachiller. Recuerdo que como el profesor no sabía francés, pues siempre nos suspendía el francés, porque claro, no podíamos aprender algo que no nos enseñaba. Que nos enseñaba, claro. Pero bueno, una experiencia muy interesante, tan bonita que yo, cuando ya me fui al seminario, soñaba que llegaba a clase con mi maestro, con don Diego, y me decía, no, ya no eres de aquí, ya no eres alumno mío, y a mí me resultaba aquello un poco traumático. Pero bueno, se fue aceptando con el tiempo. Porque una vez terminado el bachiller en Martiricos, en ese instituto de Martiricos, pasas al seminario menor. Pasé al seminario para estudiar los cursos de bachiller. Con 12 años y estuve desde tercero de bachiller hasta estuve en el seminario menor. ¿Ibas y venías o ya te quedabas No, aquí? no, estábamos de interno, ¿no? Además, interno era
de las pocas opciones que teníamos para poder continuar estudiando, ¿no? Teníamos becas, siempre, porque si no sería imposible, pero claro, para la beca hacía falta tener una muy buenas notas, imagino. Y de hecho, pues nos aplicábamos bastante para no perder esa oportunidad, ¿no? Porque sigue siendo cada año una oportunidad. Efectivamente. ¿Y cómo fue llegar de interno a dejar la casa, estar pues con los compañeros a diario las 24 horas? Cuéntame. Pues mira, mucha historia, imagino. Sí, de pronto te das cuenta que tienes que ser autónomo, que tienes que hacer tu cama, que tienes que guardar tu ropa, que tienes que saber qué ponerte y saber gestionar. Evidentemente esto es como todo, al final te apoya en los amigos, ¿no? Son que están igual que tú, entonces te apoya en ellos para poder seguir gestionando. Y luego también, pues bueno, en el seminario tengo muy buenos recuerdos de los amigos, de los compañeros, y allí estábamos para estudiar y jugar a fútbol, pero que realmente también fue una etapa muy feliz. También se aprenden muchos valores que sirven, yo creo que para todo. Abre mucho la mente también, ¿verdad? Ser responsable, ser honesto, ser servicial, compartir, son valores universales. Sí, señor. Que no son de un sitio ni de otro. Y a mí, sinceramente, me ha servido. Lo he aplicado en todo, en mi vida privada, en mi trabajo. He intentado siempre que el ser humano sea lo más importante, que las cosas se queden en un segundo plano y que las personas es realmente quien puede compartir contigo y de quien te puede llevar las mejores experiencias. Y los que te ayudan a abrir la mente, a conocer otros mundos, a asumir otros valores. Totalmente. Es así. ¿Y qué periodo de tiempo pasas en el seminario, Paco? Pues estuve desde los 12 años hasta los 17, que pasé a la universidad. ¿Y cómo es la llegada a la universidad? Porque además ¿por qué rama te decantas? Pues mira, me decanté, porque claro, en el seminario se estudiaba letras puras, con vista a continuar con teología, pero no fue así. Entonces me matriculé en filosofía y letras, en la sección de geografía e historia, y luego continué los 2 últimos años de especialidad en historia medieval. Y eso me ha marcado también, porque la Edad Media para mí siempre me ha supuesto un reto, y me ha ayudado mucho a continuar investigando, ¿no? Aunque realmente mi investigación va dirigida más a la época moderna, ¿no? Ajá. Imagino que, aunque hagamos ahora un salto un poco temporal, pero sobre la época medieval y su manera de estudiarlo tendrá mucho que ver de que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso también dificultará mucho, Paco. Sí, la historia la escribe los que ganan. Y no solamente la escribe, sino que también la interpreta, que es lo peor, ¿no? Es verdad que existe una historia demasiado oficial. Ajá. Y yo creo que tenemos que volver otra vez a los archivos, a los documentos, a esos documentos que te va dando una información que bueno, que a veces es insuficiente, pero que es la clave, ¿eh? Y yo creo que la historia de aprender, yo creo que se ha terminado. La historia de verificar, de documentación, yo creo que es la que nos va a servir para encontrar la posible verdad, ¿no? ¿Qué te cautivó de esa historia medieval? Pues mira, me cautivó un profesor que tuve, como siempre hay un profesor que es tu referente, Enrique López de Coca, Castañer, que fue mi profesor en tercero, y eso me hizo que me decantara por la historia medieval. En principio éramos incluso muy pocos alumnos, ¿no? Porque no era lo más atractivo en ese momento, pero eso me marcó y me hizo que estudiase paleografía para poder entender los documentos y estudiar árabe también, porque bueno, era necesario para culminar un poco esa formación, ¿no? Qué interesante porque además lo que tú dices no estaba a la orden del día, no estaba de moda estudiar eso, no era lo fácil, por decirlo de alguna manera. Exactamente, era complicado, la Edad Media es muy complicada, es un periodo histórico muy largo del que conocemos muy poco. Un poco oscuro también en ciertos momentos, ¿verdad? Exactamente, entonces, pero a mí me atraía bastante.
Qué interesante, qué interesante. Y en ese momento en el que ya pones los dos pies en la universidad, ¿cómo son esos primeros años universitarios? Imagino alrededor de llegando a finales de los 60, ¿no? No, llegando a finales de los 70, perdón. Exactamente, finales de los 77, 78 fue mi primer curso de universidad en San Agustín, justamente al lado de la catedral, que es donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, fue un periodo que ahora cuando lo pienso, yo creo que se me fue muy rápido. Pasa muy rápido. No, a mí me pasó también. Muy rápido, porque bueno, yo justamente venía del seminario con unos hábitos de estudio bien, y bueno, continué un poco con esa línea, pero yo creo que me perdí bastante en esos años donde son años muy importantes de relacionarte con los demás, con las niñas y todo esto. Bueno, quizá era bastante tímido ante esos temas, pero yo lo recuerdo como un periodo de formación básico, fundamental y muy necesario. Y me gustaría volver a la universidad. Yo lo intenté, no, y te entiendo. Además, yo siempre entiendo o interpreto que no todo el mundo tiene por qué estudiar, pero creo que es muy recomendable y creo que yo así lo hago. Recomiendo pasar sí o sí por la universidad, aunque sea solo un año, por cómo te abre la mente, por cómo cambia esa forma también de atraer conceptos, de interpretarlo, de prepararte también para la vida laboral. A mí me parece fundamental. Sí, de hecho, parte del proyecto que tenemos en el Ovoide, llamado así popularmente, es el acceso a la universidad para mayores de 25 años, donde, bueno, pues se le da esa ayuda al alumno para que pueda superar esa prueba de iniciación y pueda iniciarse los estudios universitarios. Y realmente le cambia la vida. Además, Paco, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Es decir, para mí la formación permanente a lo largo de la vida es el lema que tenemos. Nunca está. Picasso decía, cuando alguien te decía que era tarde para hacer algo, lo hacía inmediatamente. ¿Entiendes? Para no dejarlo, simplemente. Entonces yo creo que tenemos que tener esa filosofía. La formación, el aprendizaje, y más en este mundo cambiante que tenemos. Y tan evolutivo, donde tan no tecnológico. Sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿no? Estamos en continua adaptación. Absolutamente. Y lo que queda, porque todavía ya vemos como cada día nos tenemos que convertir en camaleones para ir adaptándonos, ir saltando como se pueda de una dinámica, de una vida que ha cambiado mucho. Y no podemos decidir no estar. No. Eso no es una decisión que podamos tener, porque realmente el mundo nos atrapa y la información está ahí, ¿no? Y el mundo tampoco espera. Y el mundo tampoco espera. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en ese tema, el tema de la formación. Que además la formación sirve para todo, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel familiar, ¿no? Yo creo que el mundo de nuestro hijo es tan diferente al nuestro. Estamos hablando de mi infancia, pues la infancia de mis hijas fue totalmente distinta, y si te cuento la infancia que puede tener mi nieta, pues no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, eso es una necesidad constante. Una necesidad imperiosa y que nos lleva a eso, a adaptarnos y a ser pragmático, como imagino que también lo tuviste que ser en la mili, que llegó en ese momento, en ese periodo de estudios universitarios, justo finalizados. Finalizando los estudios universitarios, pues vuelvo. ¿Y cómo fue? Porque además un poco peripecia todo, ¿no? Sí, también fue una experiencia no demasiado gratificante. ¿Por qué? Porque, bueno, tuve la circunstancia que unos meses antes de ir a la mili me hice problemas del tendón de Aquiles, el tema del tobillo y tal. Y cuando fui en el año 83, enero del 83, pues nada, me devolvieron a casita porque todavía no tenía el tobillo bien. Bueno, yo seguí buscando trabajo en distintas academias. Al año siguiente, en el 84, me volvieron a llamar otra vez. El problema era el mismo, vuelta a casita. Además recuerdo que lo primero, porque me tocaba siempre Infantería de Marina en Cartagena. A los 2 días nos pelaban casi al cero y no nos conocíamos cuando salíamos. Y nada, vuelta a casita. La tercera vez, a la tercera fue la vencida. En el año 85, pues decidieron que sí, que tenía que hacer la mili.
Y ya pues volví a mediados del 86. Y antes de ese momento, decíamos en el 83, con 24 años, 3 años antes, ¿no? Conoces a la mujer de tu vida. Sí, conozco a la mujer de mi vida. Yo tenía... Además, cuéntanos cómo. Yo tenía 21 años, estaba en cuarto de carrera y ella tenía 15 años. Bueno, pues el alcalde de Almugia nos propuso que ayudásemos un poco a un grupo de alumnas que querían seguir estudiando. Y como realmente los recursos que había no eran muchos, pues nada, yo me presté. Y entre esas alumnas estaba mi futura mujer. La conocí, bueno, y al año siguiente, pues ya empezamos a formalizar la relación. Y bueno, nos casamos en el 89. Hasta entonces, ¿no? Esta imagen que estamos viendo. Exactamente, esa imagen que también me trae muchos recuerdos, ¿no? Se te ve, y además buenos, porque se te ven la sonrisa, sí, Paco. Creo que tengo la mejor mujer del mundo. Yo siempre digo que a mí me dieron a elegir y yo elegí la que más me gustó. Entonces, pues nada, estoy muy contento con ella. Creo que compartimos muchas cosas, completamos mucho y bueno, y luego tenemos 2 hijas preciosas, que es lo que nos da sentido a la vida, ¿no? Y ella no está aquí, en las instalaciones de 101 Televisión, lo está viendo al otro lado de la pantalla, Paco. ¿Qué le dirías que no le hayas dicho nunca? Quizá ella siempre me dice que, bueno, que hay que ser un poco más expresivo, quizá decirle más veces que la quiero, y yo creo que bueno, que sí, pero cada uno tiene su forma de ser y su forma de manifestar el cariño, ¿no? Ella sabe que cuenta conmigo para siempre y en todo. Igual que yo sé que cuento con ella para todo y para siempre. Entonces, pues, decirle eso, que estoy muy contento, muy orgulloso, que no la cambiaría y que, bueno, que el resto del tiempo que estemos, pues seguiremos juntos. ¿Qué te cautivó de ella? Pues mira, me cautivó la sencillez, la inteligencia, ¿por qué no? Su belleza. Es decir, que bueno, creo que lo tenía todo, o al menos a mí me parecía que lo tenía todo, ¿no? Y Paco, además de esa unión, nacen 2 hijas. 2 hijas, Claudia y Rocío. ¿Qué nos dices de ellas? Bueno, pues son dos hijas magníficas. Yo creo que le hemos transmitido esos valores de honestidad, de responsabilidad, de amor al trabajo que a mí me inculcaron y que yo también he intentado seguirlo. Y que bueno, que aunque son diferentes, porque son de personalidades diferentes, pero yo creo que tanto una como la otra, pues es el orgullo de mi casa. Tanto Claudia como Rocío. Como lo era en esa foto en la que se te caía la baba. Como lo era en esa foto donde realmente las miradas estaban dirigidas a la recién nacida, a la que acababa de llegar a la familia. Yo creo que con esa mirada de complicidad, de cariño, que se nota en esa foto, yo creo que es una foto preciosa, donde la familia está y estamos todos presentes y todos cuidándonos uno a otro, ¿no? Y qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de Paco Moreno como padre? Porque no es fácil. Yo me tomo como ejemplo, llevo 10 meses con mi pequeño y es verdad que no es fácil, pero es precioso. No es fácil y sobre todo algo que yo siempre digo, el trabajo me ha condicionado bastante la vida familiar porque llevo 38 años trabajando de tarde y trabajar de tarde significa que no vea a tus hijos. Perderse muchas cosas. Porque claro, sí, por la mañana están los hijos en el colegio, por la tarde cuando llega a las 11 de la noche ya están durmiendo. Entonces me he perdido mucho, la verdad que eso sí que lo tengo un poco ahí como una espinita clavada, ¿no? Pero bueno, era necesario hacerlo así y eso me ha llevado a que mi mujer tenga más valor, porque yo creo que ha participado mucho más en la educación de las niñas, ¿no? Sin ella, ¿verdad?, hubiese sido todo mucho más complicado. Absolutamente imposible. Pues Paco, si te parece, nosotros nos vamos a tomar un respiro, vamos a seguir aquí en la plaza, como cada miércoles en 101 Televisión Costa del Sol. Les dejamos nada, unos instantes para que puedan acudir a la cocina, para que puedan coger algo y vuelvan rápidamente al sofá, porque seguimos aquí con Paco Moreno.
Seguimos aquí en la plaza, encaramos este segundo bloque, seguimos hablando con Paco Moreno, director del Centro de Formación, de Ovoide, también conocido como tal, y nos hemos quedado en ese momento en el que estamos hablando de Paco Moreno como padre. Y ahora te quiero pedir, tanto de Claudia como de Rocío, ¿con qué te quedas de cada una? ¿Qué destacas de cada una de ellas? Bueno, como he dicho antes, son distintas, evidentemente. Claudia, yo creo que se parece bastante más a la madre, es, digamos, muy disciplinada, muy responsable. Y Rocío tiene algo que yo creo que es mío, un poco esa habilidad social, es maestra, yo también soy maestro, lo que más me gusta que me defina como maestro, y yo creo que ella sigue un poco en esa línea, ¿no? Ese sería un poco el rasgo de personalidad de una y de otra. Claudia va por el tema de la economía, el tema de la empresa, muy ajeno a mí. Totalmente. Sin embargo, Rocío es profesora, maestra, de los pies a la cabeza, ¿no? Y como padre, como maestro, que tu hija lo sea... Es un orgullo, bueno, de lo más, porque yo creo que entendemos el mismo lenguaje, con Claudia también, pero Rocío, cada día que nos sentamos a comer, que es cuando nos vemos, pues me explica, me cuenta lo que hace, lo que pasa en el colegio, y realmente yo comparto con ella un montón de experiencias, ¿no? Porque yo también he pasado por ahí. Claro, y muchos consejos, imagino. Sí, sí. Tú la verás ahora que te planteas tesituras o momentos que tú has vivido. Claro, y bueno, y además Rocío es una persona que se involucra tanto, que yo se lo digo, Rocío, deja que las cosas fluyan. Que no podemos, que fluyan las cosas es bueno, porque seguramente mañana la verás de otra manera. Pero claro, son cada uno en el momento y la edad que tiene, eso es inevitable, ¿no? Sí, ¿no? E imagino que la gestión también de los pequeños no tendrá nada que ver con la que tú hacías en su momento como maestro, sino que sí, ha cambiado los tiempos, lo que hemos comentado. Sí, ha cambiado, y de hecho ella pues trabaja con niños pequeños, yo siempre he trabajado con adultos, y sí que hay una diferencia. Yo la verdad que los adultos con los que le daba clase, yo creo que ya aprendía muchísimo de ellos. Ellos aprendían de mí, pero yo de ellos muchísimo, ¿no? Porque éramos como una familia, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, me gusta tanto esa foto porque son de los primeros años del curso 86-87. ¿El primero? El primer año, con esas, eran 13 niñas, mis 13 niñas, ¿no? Donde éramos una familia, ¿no? Tenemos, pues, la Maña, tenemos las hermanas Pérez, tenemos Dolores Valencia, Macrina, bueno, tenemos, digamos, gente que no voy a olvidar nunca, porque son mis primeras clases, mis primeras experiencias, ¿no? Y luego ya vinieron muchas más, ¿no? De secundaria, de graduado, perdón, de acceso a la universidad, pero los primeros no se olvidan. Y ahí tenemos, bueno, fíjate qué cara de felicidad tiene, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además esa primera imagen que veíamos antes, nos retrotraemos hace 38 años, a 1986, sí, en el que Paco Moreno se entera o le cuentan que se ha abierto una bolsa de trabajo en el ayuntamiento. Exactamente. Aquí en Benalmádena. Entonces, ahí se empieza a plantear tu llegada al municipio. Totalmente. Mira, Paco, yo acababa a mediados del 86 acababa de venir de la mili, de esa mili tan rocambolesca. Y luego, pues bueno, empecé a trabajar en varias academias porque había que subsistir, había que seguir para adelante, ¿no? Y mi hermano, que llevaba aquí trabajando un año de psicólogo, me dice, oye Paco, mira que ha salido una bolsa de trabajo en el ayuntamiento de Benalmádena, ¿por qué no te presentas? Que no, yo me opuse todo lo que pude, pero llegó un momento donde digo, bueno, venga, vale, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, creo que hay que hacer un proyecto. Vale, pues venga, yo no sabía Arroyo de la Miel, no había estado nunca aquí, y me vine el último día, una tarde, noche de tormenta, que se fue la luz, una cantidad de inconvenientes, pero bueno, al final hice mi proyecto, 10 folios, hasta ahí llegué. Y lo entregué el último día. Digo, bueno, así ya me dejará en paz. Pues no, porque a la semana me llama y me dice, oye Paco, mira que has quedado el primero. ¿Cómo iba a quedar el primero? Si además lo viste todo, que sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues hay una entrevista. ¿Pero una entrevista cómo? Tienes que defender el proyecto. Bueno, digo, bueno, como lo he hecho yo,
Nadie mejor que tú Nadie lo sabía, mejor que yo. claro. Y recuerdo ese examen en el salón de pleno, recuerdo con la concejala de Cultura, de Educación, el interventor, el secretario, yo no conocía a nadie. Con lo cual yo iba totalmente relajado porque lo que quería era quitarme del medio. Pues nada, al final el destino me trajo aquí, el destino me mantuvo y espero que el destino pues me llegue a la jubilación. Podríamos decir que ha sido tu lugar en el mundo laboral. Ha sido mi lugar, de Benalmádena me ha dado todo, yo le he dado todo, pero Benalmádena me ha dado todo, muchísimo cariño, porque no hay más que ver las caras de mis alumnos, ¿no? Muchísimo cariño, muchísima gratitud, agradecimiento, y yo creo que toda mi familia, toda mi vida ha ido en torno a Benalmádena, que es mi pueblo de adopción, evidentemente. Y por eso te tenemos aquí porque has participado activamente en este crecimiento. ¿Y cómo fue o cómo enfocó Paco Moreno ese primer día de clases en el que, una vez ya superado el proyecto, la entrevista, tienes la plaza y vas a conocer a las chicas? ¿Qué se te pasa por la cabeza, por el estómago? Claro, parece ser que aquí no había centro de adultos, todavía eso no estaba funcionando. Entonces eran los ayuntamientos los que ponían en marcha el proyecto de alfabetización. Yo vine y me fui directamente a la Casa de la Cultura para ver que creo que había 2 señoras que habían pedido aprender. Y a partir de ahí fueron llegando, pues un poco para saber qué era aquello que teníamos. Y recuerdo que me decía, Paco, las vecinas nos miran un poco raro. Pensaban que eran testigos de Jehová. Digo, no. Porque claro, venía con su libretilla, y la verdad que fue muy, muy bonito, ¿no? Porque todas mujeres, siempre digo que las mujeres son más valientes, y en mi experiencia han jugado un papel muy importante las mujeres en todos los cursos que tenemos, ¿no? Y ese fue el principio. Y al año siguiente, pues como nos iba bien el tema, pues vinieron más, y al siguiente año más, hasta que, bueno, ahora tenemos pues casi 3.000 alumnos. Hasta que se desbordó, Casi 3.000 alumnos. Y esos comienzos eran de alfabetización pura, ¿no? Sí, era alfabetización de personas que, bueno, que por la razón que sea no habían tenido la oportunidad de ir al colegio en su mayoría, o que fueron muy pocos, y entonces, pues bueno, sentía la necesidad de saber leer y escribir. Yo recuerdo una vez que una alumna, María Coronado, me decía que lo feliz y contenta que estaba cuando iba al mercado y sabía leer los precios y sabía leer. Realmente yo, aunque tú haces el esfuerzo, no te puedes imaginar no saber. No saber, porque hoy en día está todo lleno de mensajes, hay que leer, ¿no? Y la verdad que eso motivaba muchísimo cuando ve que consigue el objetivo, ¿no? Y luego, bueno, ahí tenemos una foto muy interesante porque, a ver, hacíamos un viaje cada trimestre, ¿eh? Y un viaje de fin de curso. Y ahí tenemos, pues, Madrid, Fátima, y luego hacíamos cada trimestre, pues conocíamos prácticamente Andalucía, Granada, Sevilla, Córdoba, con sus anécdotas correspondientes. Yo me imagino que cada viaje dejaría unas cuantas, Paco. ¿La que más recuerde? Pues mira, recuerdo una o dos muy interesantes. Hicimos una visita a Granada, ¿vale? Siempre, pues, las alumnas, pues, para un autobús teníamos, pero, Paco, que mi marido también quiere venir. Bueno, vale, 2 autobuses. Paco, que es que mi hijo también quiere venir. Vale, 3 autobuses. Yo solo 3 autobuses. Bueno, pues nada, llegamos a Granada, a la Alhambra, y podía entrar el grupo de 15 alumnos, 15 personas. Digo, bueno, pues nada, yo organizo los grupos de 15 y yo me quedo con el último. Cuando salga me encontraré ya todo el mundo. Pues nada, salgo y tenía los 15 que yo llevaba. Pero los anteriores... Demás estaban los jardineros generalifes, bueno, pues consigo reunir a todo el mundo, pero me faltaban 2 señoras muy mayores. ¿Dónde está? Bueno, el chofer del autobús, que se tenía que ir porque tenía que cumplir un horario. ¿Qué hacemos? Pues yo, bueno, pues nos vamos.
nos vamos, no sé ni cómo decidí, pero en ese momento el conductor me obligaba. Bajando la cuesta de la Alhambra veo un taxi con los pañuelos por fuera. Detrás de 4 autobuses. Detrás con los pañuelos por fuera. Total, paramos, eran las 2 señoras que se habían ido a ver a Fray Leopoldo. Ay. Y no me dicen nada. Total, que bueno, aquello fue un momento, primero de mucha preocupación, porque claro, es que no era fácil. No. Y luego, pues bueno, de mucha alegría porque al final se había encontrado. Fue un final feliz. Sí, esa es una de las anécdotas para mí más bonitas. Luego otra, Cuéntanosla. otra muy breve, un viaje que hicimos también de fin de curso a Fátima. Y estuvimos haciendo rifas, bueno, recogiendo dinero. Bien, ¿vale? Mucho entusiasmo y con muchas ganas de ir. Yo siempre le decía que en esos momentos, eran los primeros años, tenía que tener el DNI en regla, tenía que tener actualizado. Bueno, vale, pues estas cosas que se dice y que, bueno, cada uno lo interpreta. Llegamos a la frontera de Badajoz y el señor de la aduana decía que, bueno, que con el carnet cumplido no podía pasar. Pero ¿cómo no podía pasar? Sí, que no puede pasar. No. ¿Qué hacemos? El autobús lleno de gente. Y justamente las 2 personas que más habían participado en el tema de recoger dinero y todo esto, llevaba el DNI cumplido. ¿Qué hice? Pues tenía otro problema. ¿Qué hago? ¿Continúo? ¿Vuelvo a Arroyo? Bueno, pues le indiqué a estas personas, ya mayores, cómo tenía que volver a Arroyo y yo continué a Fátima. Bien. Vuelvo y me encuentro a mi amiga Dolores Amil, ya muy mayor, Aurelia, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo fue el viaje de vuelta? Y dice, mira Paco, fue un escándalo. Dice, claro, nosotros con la maleta, pues aquello era como un descampado, y pues nosotros pensamos, con la maleta cruzamos la frontera a pie y luego ya nos encontraremos en Fátima. Dice, mira, lo intentamos y estuvimos detenidas en la aduana, en el puesto de control, hasta que no conseguimos hablar con la Guardia Civil de Benalmádena para que nos identificara. Bueno, la verdad es que aquello, además la señora te lo contaba con tanta gracia que bueno, viendo que era algo pues, tan grave, pero sin embargo... Había sido una odisea, pero ellas lo contaban con... Claro, yo me imaginaba las 2 con su maleta cruzando la frontera a pie. Increíble. No, tremenda historia de que si no se llegaran a hacer ese tipo de viajes no hubieran surgido. ¿Y cómo te surge también esa idea de iniciar los viajes, de extender, ¿no? O pasar de las fronteras de Benalmádena y de la provincia de Málaga? Pues sí, la verdad que, bueno, formaba parte de los proyectos que teníamos, es decir, queríamos, porque era un alumnado que también necesitaba ser protagonista, ser ellos, vivir un poco esa experiencia suya, ¿no? La mayoría, madre de familia, pues le había dedicado toda su vida a cuidar a los demás. Yo creo que también eso fue el gran descubrimiento y lo que hacía también que se valorara mucho más el salir, el ver, porque nunca había salido, ¿no? de su pueblo o siempre estaba pendiente de cuidar a los hijos y al marido, ¿no? Por tanto, imagino que el agradecimiento sería tremendo hacia ti, Paco. La verdad que no nos pasábamos bien todos. Yo también el primero, porque era muy joven y tenía mucho que aprender. Y ella, pues, aprendía mucho de mí, pero también con su experiencia, porque claro, todo no era estar todo el día escribiendo, sino que también teníamos nuestra tertulia, ¿no? Donde compartía y convivían, ¿no? Sí, donde se conoce mejor a la gente, donde se abre la mente, donde se perciben empatía, ¿verdad? Sí. Valores que uno no tiene y que puede asumir de otros. La verdad que sí, que fueron unos años muy bonitos, donde no tenía tanta responsabilidad, porque luego ya va creciendo el número de alumnos, de actividades, y va creciendo las responsabilidades, ¿no? Y ya tienes que afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Imagino también, no sé si tú ahora ya a toro pasado, si lo ves como tal, pero participaste de alguna manera, podríamos decirlo, activamente en la liberación de la mujer benalmadense, en acabar con quizá ese modelo de vida que ahora se rechaza tanto,
y que ha cambiado tanto, y le diste también ese impulso, Paco. Bueno, sí, si nos atenemos a los Al números, tiempo, al momento. tiempo, pues sí que es verdad que el 90% del alumnado eran mujeres, ¿no? Y realmente yo puse mi granito de arena, pequeñito. Sí, el trabajo lo hacían ellas, ¿verdad? Pero claro, mi granito de arena para poder facilitar el que ellas pudiesen seguir aprendiendo, seguir formándose, ¿no? Entonces sí que es verdad que fue una experiencia muy enriquecedora también entre ellas, ¿no? Que compartía totalmente muchas aficiones, compartían muchas inquietudes y además, sobre todo, también se sentían arropadas unas con otras, ¿no? Y yo creo que sí, ahí, pues bueno, ayudé un poquito a que la mujer, en esos años que todavía quedaba muy alejado, ¿no? sí. Y que no habían tenido esa oportunidad, se sintiese revalorizada. Es triste la pregunta que te voy a hacer en relación a esto, Paco, pero creo que podría ser una realidad del momento. ¿Sufriste alguna presión de algún sector contrario a este comienzo de clases de alfabetización de la mujer aquí en Benalmádena? ¿Alguna piedra en el camino? Yo creo que no, que yo recuerde no. Yo creo que todo fue sobre ruedas. Y de hecho empezamos, como te decía antes, con 12 o 13 alumnas y ahora pues tenemos lo que tenemos. Así que no, dificultades sí, porque realmente cuando tú inicias un proyecto, que además tiene esa proyección, sí que te encuentras siempre con dificultad a la hora de conseguir recursos, por ejemplo, pero nunca me sentí presionado, nunca, al contrario, siempre muy animado, muy estimulado, evidentemente por el ayuntamiento, por la concejala, porque prácticamente todas las que he tenido han sido concejalas, menos Pablo, me han ayudado, me han apoyado y con los medios que teníamos hemos seguido para adelante, ¿no? ¿Y cómo ha sido también esa relación con los concejales, con los jefes de área? Pues, mucho tira y afloja, imagino, sí, ¿no? Sí, pero de verdad que decir esto parece un tópico, pero yo creo que he conseguido siempre una buena armonía. La palabra armonía yo creo que es la que define con la concejala o el concejal que siempre he tenido, de distinto color, evidentemente, pero la formación no tiene color. La formación es universal y debe estar al alcance de todo el mundo. No debe partir solo de un sector, sino que todo el mundo creo que estamos obligados a defenderla, a apoyarla y a distribuirla, ¿no? ¿Y en qué momento finaliza esta etapa de profesor, de maestro como tal? Pues los años 90 y tanto, cuando ya va creciendo el número de actividades, porque luego empezaron los idiomas, las nuevas tecnologías, pues llegó un momento donde tuve que dejar un poco la actividad docente para dedicarme a la dirección, porque es lo que decía antes, cuanto más alumnos, más actividades, la dirección era más que hacer. Exactamente, más que hacer. Y bueno, poco a poco, hasta que ya tuve que dejar definitivamente el tema docente y dedicarme exclusivamente a la dirección. Y hemos pasado de soslayo por esos momentos, el año 86 en adelante, hace 38 años, en el que la movilidad aquí en la ciudad no tendría nada que ver, no era tan fácil llegar del arroyo al pueblo y del pueblo al arroyo o a la costa, Paco. Pues no era fácil. Porque eso también te afectó en cierto momento. Claro, porque yo cuando llegué, yo venía para dar las clases a los vecinos de Benalmádena. Yo recuerdo que decía, ¿usted dónde es? Pues yo soy del Arroyo de la Miel. No, mire usted es de Benalmádena. No, yo soy de... Sí que había distancia, ¿no? Distancia, y yo creo que incluso distancias culturales, ¿no? De Benalmádena Pueblo, de Arroyo y de Benalmádena Costa, ¿no? Evidentemente, yo la intención que tenía de un principio era distribuir mi tiempo entre Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel. Al final se decanta por Arroyo de la Miel, donde prácticamente está la mayoría de la población, ¿no? Pero esto no quiere decir que tener estos tres núcleos de población
repercute mucho en la forma de funcionamiento, ¿eh? Mucho. Y hace muy especial esta ciudad, Y ¿es así? hace muy especial, exactamente. Sí, porque no es lo habitual y además, sobre todo, como tú bien comentas, son 3 núcleos muy diferenciados, Sí. social, culturalmente, no tienen nada que ver Benalmádena Pueblo con el arroyo, con la costa, no tienen nada que ver. Exactamente, sí. Efectivamente, bueno, evidentemente su origen no tiene nada que ver. Es decir, que Benalmádena, el pueblo, es, diríamos, el núcleo originario del municipio, y luego, evidentemente, en los años 60 fue cuando Arroyo de la Miel empezó. Crecimiento, exactamente, empezó a crecer, bueno, por la demanda, el tema de construcción, y todo, el tema del turismo y todo eso. ¿Y cómo van esos primeros años ya bajo la dirección? Cuéntame. Pues mira, bien, porque ya yo desde el principio casi llevaba el tema de la coordinación, ¿no? Coordinaba un poco todas las actividades y no era nuevo el tema de la dirección, ¿no? Pero bueno, ya de alguna forma tenía que ser consciente que ya era una responsabilidad que tenía directa, ¿no? Nunca sufrí ese aislamiento de la dirección que muchas veces se tiene, ¿no? Porque siempre he contado con un grupo de profesores fantásticos, muy grandes profesionales, y que además todos somos conscientes que el éxito del proyecto depende de todos. Sí, siempre ha sido, creo que una dirección compartida, escuchando a todo el mundo, al alumnado y al profesorado, intentando decirle la verdad, decir la realidad, que a veces nos gustaba menos, otras veces sí, más. Pero no andarse con paños calientes, no, ¿verdad? Porque así conseguía que ellos participaran también del proyecto y de las necesidades y me ayudara, porque yo también le tenía que ayudar a ellos. E imagino, Paco, también que el perfil de maestro, de profesor que en aquel momento necesitabas o tenías, porque ya dejaste ese mundo, te metes en la dirección, ahora pasas a la contratación de maestros, a esa elección. Ese perfil, imagino que ha ido también evolucionando conforme ha ido pasando la época, ¿no? Sí, efectivamente, al principio, pues bueno, teníamos el equipo de profesores, pero siempre con mucha eventualidad, ¿eh? Entonces, pues bueno, profesores que pasaban por aquí, pero luego tenían que continuar para conseguir algo mejor. Evidentemente la selección se hacía intentando encontrar aquella persona más idónea para este tipo de proyecto, que es un proyecto educativo, cultural, social, de integración. Es un poco todo, ¿no? Así que no es simplemente una tarea exclusivamente docente. Entonces habría que buscar ese perfil y a veces lo encontramos, la mayoría de las veces pues lo intentamos, pero claro, el profesorado, como he dicho antes, tenía que seguir continuando su proyección profesional, porque aquí en Benalmádena pues no tenemos la solución. Pues ahora sí que me siento muy orgulloso porque por primera vez tenemos una plantilla de profesores con un puesto de trabajo consolidado. Muy importante. Eso es muy importante porque ya se despeja cualquier duda, ya de alguna manera ya se le está diciendo, mire usted, esto ya es tuyo, ahora cómo lo cuidamos, y en ello estamos. Yo creo que tenemos la gran suerte, y de hecho así la gente lo transmite, que tenemos cada profesor en su forma de ser, en su actividad. Son actividades muy distintas. Yo siempre digo que es una dirección muy complicada porque empieza hablando de informática y termina hablando de manualidades. Y tienes que tener conocimiento, no de la materia, pero sí de la organización. Entonces, pero eso, que el profesorado es la clave. La dirección, sin un profesorado que esté involucrado, no sirve de nada. Muy costosa ese puesto ya generado a los profesores, imagino que ha sido, ¿no? Habrás tenido que batallar mucho y pelearlo mucho. Ten en cuenta que, pues, antes hemos dicho que empezamos hace 38 años. Sí, y no se han estabilizado. Y se ha consolidado, pues, hace unos meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una apuesta importante por parte del ayuntamiento y también aprovechando un poco la normativa que te obligaba, pero que, bueno, Benalmádena ha dado ese paso y puede contar ya con una plantilla de profesionales de gran nivel, ¿no? Y además
con experiencia, que es muy importante. Claro, no, imagino que eso también, incluso los propios alumnos, los propios padres también perciben, ¿no?, que esa seguridad, esa estabilidad se traslada a la hora de enseñar. Totalmente. Sí. Digamos que ha cumplido un ciclo, bueno, donde realmente se ha ido avanzando en el proyecto, pero yo creo que ya consolidar significa no solamente el puesto de trabajo, sino consolidar las actividades. Esa es la clave. Es decir, que se ha dado una cosa porque se va a dar la otra también. Claro. Sí. Una trae la otra, una acción trae esa reacción. Es decir, que ya el proyecto no es un proyecto, lleva ya una trayectoria bastante amplia, ya no es un proyecto a verificar, sino es un proyecto necesario. Yo siempre digo que el oboe de la Escuela de Música es patrimonio de Benalmádena. Lo es. Es un patrimonio muy importante, porque cuando cualquier vecino siente la necesidad de formación, tiene una respuesta. Y eso es un lujo. Bueno, llamémosle lujo por darle un valor. Sí, por ponerlo como se merece, claro. Exactamente, pero es una oportunidad que no existe en todos los sitios. No. Y yo le agradezco. Antes me preguntaba por la relación con los concejales. Siempre he tenido muy buena relación, primero porque he colaborado con ellos, porque ellos también tienen una parte muy importante en este proyecto. Yo formo parte del equipo, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces siempre hemos ido creciendo y consiguiendo aquello que era posible en ese momento. ¿Y en qué momento tú notas que hay que dar ese paso adelante? Nos vamos a transformar en una gran escuela, vamos a pasar de dar unas clases a ampliar las ramas, como decías tú, idiomas, tecnología. ¿En qué momento? Pues en el momento nosotros hemos estado siempre muy expectantes en la demanda de los vecinos, porque además un proyecto que no evolucione tampoco tiene mucho sentido. No. Tuvo su objetivo, tuvo su principio, pero luego la demanda, las necesidades de los vecinos te va marcando un poco el camino. Y en ello estamos. No, como yo ayer hablaba con una profesora, le decía, a ver, estamos en este momento, pero no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que seguir escuchando la demanda de las necesidades que la gente nos plantea. Y así fue surgiendo todos los cursos que se fueron implantando. Es decir, el tema de idioma, ¿cómo no vamos a oír el tema de idioma? Donde vivimos y donde el idioma a nivel laboral es fundamental. Es fundamental. Aquí es vital. ¿Cómo no atendemos una formación en nuevas tecnologías cuando realmente es la herramienta que todos vamos a necesitar? Y ¿cómo no atendemos pues una UNED que te permite poder hacer estudios universitarios, un aula mentor, que parece un poco así como raro? Mentor significa guía, es un aula que el Ayuntamiento tiene un convenio con el Ministerio de Educación para que se puede hacer formación online, que es otro reto, otro futuro que tenemos que afrontar. Y luego, evidentemente, el proyecto de Escuela Municipal de Música y Danza y Teatro es para quitarse el sombrero, ¿no? Totalmente, y cada vez que se puede apreciar un concierto, lo hacemos de tal manera. Claro, y además lo disfrutamos. Exactamente. Antes empezábamos diciendo cuál es el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en el momento de cerrar conciertos, festivales para Navidad. Objetivo, pues, por supuesto, presentar el trabajo de los alumnos, disfrutar con ellos y educar al público. El público que nunca antes había un concierto, pues ese público ya participa de ese concierto. Y eso es muy importante, porque yo siempre digo que cuando la música entra en una familia, transforma a la familia. Y además la transforma quedándose. Absolutamente. Y pues mira, Paco, vamos a irnos al descanso, el último ya antes de afrontar el último bloque, en el que también queremos hablar de los hobbies de Paco Moreno. Ya habrán echado un ojo, si han estado presentes en estos dos primeros bloques, lo que tenía delante suya, todo relacionado un poco también con la historia, con su Almojía natal, pero eso lo vamos a descubrir en el tercer bloque, aquí en La Plaza, en 101 Televisión Costa del Sol, así que no se vayan muy lejos, que regresamos en un instante.
Llegamos al último bloque, a este último momento de la plaza, como cada miércoles, ya saben, en el 101 Televisión Costa del Sol. Hoy estamos con Paco Moreno, director del Centro de Formación Permanente del Centro Ovoide, y vamos a abrir este tercer capítulo en el que quiero hablar de tus hobbies, porque hemos hablado antes de la historia y esa pasión que también la has plasmado con tu almohadilla y de manera escrita. Cuéntame. Pues sí, la verdad que soy historiador y eso también, eso lo llevo dentro. Y además descubrí que quería empezar desde la historia local. La historia local es la historia más cercana, la historia de la gente, digamos, menos relevante, ¿no? Pero no por ello menos necesaria. Y mi apuesta fue siempre pues, ir a la fuente, ¿no? Porque estudié historia, estudié aquello que me comunicaron, pero yo quería demostrarlo por mí mismo. Y ese ha sido mi hobby desde hace 20 años. Y cómo no dedicarle mi tiempo a mi pueblo natal, a Almoxía, para conocer mis orígenes y conocer la historia del pueblo. Y ello me llevó a ser asiduo al Archivo Histórico Provincial de Málaga, donde se encuentra, hay una cantidad de documentos muy importantes, y a través de eso, pues, bueno, fueron surgiendo varias publicaciones. La primera publicación fue a través de la Diputación de Málaga, que fue mi primer libro. ¿Puede enseñarlo a la cámara, Paco? El libro de apeo de los repartimientos. Enséñaselo a esa cámara. Sí, el libro de apeo de repartimiento, un libro muy importante porque hay muy pocos documentos, muy pocos libros de este tipo en Málaga y su provincia, y además con la gran dificultad que el documento estaba tan deteriorado que era muy difícil a veces, y la escritura, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Mi idea, la finalidad que tenía era, al menos, si el documento se pierde, que quede aquí. ¿Para qué? Para que los que vengan después también lo pueda conocer, claro, y lo pueda interpretar. Así, este primer libro fue un libro de rescate, que yo creía que era fundamental. Y la verdad que muy bien, porque la Diputación de Málaga lo publicó, y bueno, ha tenido bastante aceptación, lo he dicho porque es bastante original. ¿Y de qué época temporal versa? Hablamos de 1570 aproximadamente, que es, digamos, el repartimiento de las tierras tras la expulsión de los moriscos. Almoxía, un pueblo morisco. Como sabemos, los moriscos se produce cuando los mudéjares son bautizados, y entonces recibe el nombre de morisco, que permaneció en la villa hasta 1570 y algo, ¿no? Donde ya se hizo la expulsión de todos los moriscos de la península ibérica. Entonces el repartimiento era un poco como una población nueva, partí un poco de cero, y bueno, me parece que era un documento que tenía que estar presente en la historia de Almoxía. Muy interesante. Luego empecé a indagar un poco sobre el tema de la vida social, de la religiosidad, y aparece el segundo libro, que trata sobre las cofradías, la religiosidad popular y los enterramientos en la villa de Almoxía, siglo XVI, siglo XIX, que también me daba otra dimensión. Este no era un libro como el anterior, que era un libro un poquito más oficial, pero este me abría un poco documentos como los testamentos y otro tipo de documentos que realmente te hablaba de la vida cotidiana y de cómo la religiosidad y las cofradías, como una institución muy importante que vertebra la comunidad, pues había en estos momentos. Y por último, quizá un libro que yo le tengo mucho cariño, es una pequeña novela histórica que trata también de la época morisca, de la convivencia entre los cristianos viejos y los moriscos de Almoxía. Se llama, lo titulé La mitad del paraíso. La mitad del paraíso. ¿Y por qué? Pues realmente la novela trata, bueno, la llegada de un cura a Almoxía,
en un momento donde la mayoría son moriscos y que, bueno, que se habían bautizado, pero su vida... Por obligación. Exactamente, pero su vida iba por otro derrotero. Entonces, una conversación que tiene el sacristán con el cura, el sacristán le pregunta que cómo es eso que los cristianos dicen que tienen un paraíso y los musulmanes tienen otro. Y dice, pues seguramente tendremos cada uno la mitad del paraíso. Porque los dos no podemos ser dueños del paraíso completo. Entonces, un poco me viene al hilo de todo esto el bajar todavía más a la vida cotidiana y real de los vecinos. ¿Cómo era esa convivencia, no? Exactamente. Decirlo, ¿no? Quizá es una convivencia que todavía hay muchos mitos alrededor de todo esto, porque hay poca investigación. La investigación derriba los mitos. Eso está claro, desmonta, y de hecho efectivamente. Hay programas que desmontando, pues yo creo que la investigación desmonta. Por desgracia, no hay demasiados investigadores. Yo creo que es muy importante que la investigación se la apoye, porque realmente estamos dándole a nuestros niños un aprendizaje demasiado hecho, ¿no? Demasiado terminado, ¿no? Sí, todo muy masticado. Totalmente. Y yo creo que hay que enseñar a las nuevas generaciones y a todo el mundo que realmente la información, el manejo de la información es fundamental. Y no simplemente como te lo cuentan. Sí, no, y más aún, Paco, en este momento, ¿no? En el que los bulos, la desinformación, estamos en un momento clave de la información. Exactamente. Por eso decidí siempre ir a la fuente, ir al documento. Y luego no me quería ir de Benalmádena sin hacer mi aportación a su historia. Lo que pasa es que no quiero desvelar mucho, pero sí justo. Que estoy trabajando en un proyecto muy interesante de una etapa de la historia de Benalmádena, que yo creo que va a aportar mucha luz. Pues además, si te parece, yo ya te meto en el compromiso, el atraco. Si te parece, cuando lo tengas, podremos hacer un Benalmádena Live con Paco Conejo para que nos cuentes, ¿te parece? Bueno, yo creo que sí, que puede ser interesante. Pues lo vamos a cerrar, lo cerramos ya, porque es interesante. Y sobre todo te quería yo preguntar, de toda esta historia de Almojía que has conocido, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Algo inesperado que jamás te imaginases que sucedía en la época, o en esa relación, o en esa convivencia. Bueno, quizá una de las cosas que más me ha sorprendido, porque también hay otro campo que me interesa muchísimo, que es el tema de la genealogía. Ajá. Y además hay un proyecto que también quiero sacarlo a la luz algún día, que es la historia genealógica de los distintos apellidos. Pero no desde un punto de vista exclusivamente de genealogía estricto, sino una genealogía comentada, ¿no? Donde realmente también pongan en conocimiento la forma de vida. Me sorprende muchas veces el aislamiento de Almojía y de la mayoría de los pueblos, como las relaciones matrimoniales eran demasiado... eran familias casi muy directas, ¿no? Entonces realmente eso es un tema que me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, lo entendí realmente porque era fruto del momento y de la época, fruto del momento, ¿no? Y fruto de las circunstancias, ¿no? Y luego, bueno, Almojía, pues un tema que me sorprendió también bastante es un momento donde el rey puso en venta distintas villas, ¿no? Entre ellas la de Almojía, y el pueblo se levantó y defendió pagando el rescate de la villa al rey. Es decir, que realmente... ¿El pueblo se compró a sí mismo? El pueblo se compró a sí mismo, porque existía el peligro de que lo comprase un noble y se convirtiese en una villa de señorío. Muy interesante. Entonces fue un momento bastante, que realmente a lo que yo puedo alcanzar, pero fue un momento donde yo creo que el pueblo, como comunidad, se unió, decidió que no era lo que quería. Además, no creo que en aquellos momentos fuese lo habitual, luchar contra lo establecido, contra el poder. No. Lo que pasa es que, bueno, la circunstancia de la monarquía en ese momento necesitaba ingresos para sufragar el gasto de la guerra, que era constante, ¿no? Entonces la solución que tenía era pues vender las villas a un noble o a una persona, y de tal manera que el rey perdía un poco el control de esta villa, ¿no? Ajá. Y Almojía decidió
seguir siendo de realengo. Qué interesante, Real. interesante, Paco. Y además, yo te quiero preguntar, porque antes hablábamos que el trabajo aquí en Benalmádena te ha quitado las tardes. ¿Y cuándo has tenido tiempo para dedicarle a este hobby, a esta pasión? Pues mira... ¿De dónde lo has sacado? Porque el día tiene 24 horas, Sí. Paco. Pues mira, el trabajo de tarde me hacía que cuando llegaba a la casa, cenaba y seguía un poco con el estrés. Pues me sentaba en mi ordenador por la noche, principalmente, y me daba pues varias horas y me relajaba muchísimo, ¿no? Así que ese ha sido el secreto. Y de hecho, ahora pues estas cosas que a veces tiene buena racha y a veces pues se encuentra que nunca ve el momento, ¿no? Pero que así se hizo, ¿no? Por la noche, fines de semana y sobre todo cuando tú estás haciendo un proyecto que estás en ello, te va llevando. Cuando no tienes ningún proyecto, empezar alguno te cuesta mucho. Te cuesta, pero una vez que está rodado, ¿verdad? Exactamente, ya vas siguiendo un poco y además a veces te va con la idea de me falta una palabra para decir exactamente lo que quiero decir. Y igual no la encuentras y cuando la encuentras la nota, ¿no? Y así he trabajado siempre. Y yo te quiero preguntar, Paco, porque por edad la jubilación está cerca. Bueno, la jubilación ya ha pasado. ¿Eh? Oficialmente me jubilé, oficialmente el día 14 de octubre. Hace un mes y Hace medio. un mes y medio. Pero, bueno, tomé la determinación de continuar al menos hasta terminar este curso, ¿no? Ujú. Ya lo he empezado y lo quiero terminar. Y una vez que finalice el curso, ¿qué va a ser de Paco Moreno? ¿Se va a enfocar en, imagino, familia y la pasión de historiador? Por Cuéntame. supuesto, por supuesto. Bueno, primero, sí, dedicarme a escribir, porque escribir es complicado. Muy Lleva complicado. mucho tiempo, es complicado y a veces pues tiene que rectificar mucho, darle muchas vueltas y necesito estar mentalmente libre, ¿no? Y luego, pues bueno, hasta con la familia. Es decir, tengo una nieta, Por ahí quería yo Jimena, tirar. que es, bueno, es la locura. Solo hay que verte, Nos ha Paco, devuelto mira. la alegría, el entusiasmo y es como empezar otra vez, pero de otra manera. Los hijos siempre se crían un poco con el miedo de la experiencia nueva, ¿no? Yo creo que los nietos se viven de otra manera, además, de hecho, lo he comprobado así. ¿Qué edad tiene, Jimena? Pues Jimena cumplirá el 26 de enero. El 26 de enero, el mismo día que su abuelo. 2 años y yo cumpliré 66. 2 años. ¿Y cómo han sido estos 2 años? Porque es cierto que lo laboral tampoco te ha permitido enfocarte del todo en ello, pero te habrá cambiado la vida. Totalmente. Bueno, la verdad que hemos tenido mucha suerte porque mi hija, Claudia, con su marido, trabajaba en Madrid y íbamos a Madrid cada vez que podíamos, pero no es lo mismo. No. Este verano consiguió un trabajo aquí en Málaga y ya pues bueno, la nieta ya es un poco como la excusa para estar juntos todos los días, ¿no? Al abuelo y a la abuela se les cae la baba. Mucho, mucho, porque ya le digo que es una experiencia, se quiere de otra manera, yo creo que más relajado, ¿m? Y sobre todo porque, bueno, siempre tiene los padres para la parte más complicada, ¿no? Ahora mismo todavía ya te entiende, porque además Sí, las niñas son más listas que el hambre, con sí. son auténticas esponjas que los captan todo, pero seguro que lo va a hacer todavía más cuando sea un poco más mayor. ¿Qué le dirías, Paco? ¿Qué consejos le daría a Jimena para lo que se le va a venir en la vida? Pues mira, siempre le diría que se apoyara en la familia, que la familia, a pesar de todo, al final no te falla, siempre es muy importante. Y luego, que sea honesta, que sea responsable y que entienda que para conseguir las cosas es necesario siempre el trabajo y que evidentemente nunca se quede en lo mínimo, sino que bueno, que la vida te presenta muchas oportunidades y que siempre sea decidida para iniciarla, ¿no? Pero siempre la familia como la base fundamental para sostenerte, ¿no? Pues que lo sepas que lo tendrá, porque lo verá de su abuela aquí en Tienda Uno Televisión Costa del Sol. Y te quiero también preguntar, Paco, estamos llegando ya al final de la entrevista, pero
¿Te queda algo por hacer? Algo que tú digas, no me voy a ir de este mundo sin hacer esto. Bueno, sí, hay cosas por hacer todavía. Me gustaría volver a la universidad, ya lo dije antes, me gustaría porque sé que hay la universidad para mayores de 55 años, sí. ¿Vale? Me gustaría volver, porque yo creo que, bueno, necesito que me enseñen cosas, fíjate. Todavía necesito aprender para saber más, para que lo que esté haciendo aún esté mejor. Y luego, bueno, seguí con mi cofradía, pertenezco a la directiva de la cofradía de la Veracruz, de Almojía, y escribir. Yo creo que son cosas que son proyectos, que yo creo que, sobre todo, para mí el jubilarme no quiero que sea paralizarme, ¿no? No tiene ningún sentido. No tiene por qué. Pero también es verdad que para que no ocurra eso, tú tienes que tener proyectos anteriores, para que el cambio pues no sea un cambio traumático. Exacto. Evidentemente voy a echar mucho de menos a mi trabajo, mucho, porque me he involucrado mucho, quiero mucho a mis compañeros, a mi gente, al alumnado, siempre he intentado dar lo mejor de mí y espero que eso se haya transmitido a los demás. Estoy seguro, Paco, estoy seguro. Y hablando de esa salida, que esperemos que, para que no sea traumático, o que por supuesto que no lo sea, pero ¿te has levantado algún día pensando, me queda menos? ¿Te imaginas cómo va a poder ser ese último día? No me lo imagino. Sí que algunas veces digo, bueno, a ver, porque yo cuando alguien me pregunta, lo que me has preguntado, ¿la jubilación? Sí, me he jubilado, pero continúo. ¿Tú estás loco? Bueno, yo lo asumí y no me imagino ese último día. Sé que llegará, pero no me lo imagino. No sé, quizá tampoco me imagino, o al menos no lo tengo muy claro, quién debe continuar en este proyecto, ¿no? Porque es muy necesario, es muy importante que la continuidad venga no solamente desde el profesorado, sino desde la dirección. Evidentemente va a ser muy complicado porque cuando tú generas algo, cuando tú creas algo, cuando tú lo has visto nacer desde el año 86 hasta el año 2024, nadie mejor que tú sabe los defectos. Nadie mejor. Pero nadie mejor que tú sabe las virtudes. Y uno quisiera siempre, como los hijos, que fueran perfectos y que la persona que se hiciese cargo del proyecto, pues lo quisiera como mínimo como tú lo has sentido. Claro. Eso sería... Lo que pasa es que eso es muy difícil de cotejar, de valorar. Bueno, pues valoraremos los conocimientos y lo otro y los sentimientos, pues me imagino que irán en el lote. Sí, porque además va a ser inevitable dejar atrás esos 38 años de carrera aquí en Benalmádena y que también en los que has participado, como decíamos antes, activamente en elevar el nivel de esta ciudad, empezando con esa alfabetización, luego en la dirección del centro de formación, también como historiador y todo lo que te queda por aportar también a Benalmádena. Vamos a poner punto y final, Paco, pero te quiero agradecer esta casi hora y media en la que hemos estado aquí conociéndote, porque creo que nos ha servido aún más para saber mejor de Paco Moreno. Espero que hayas estado cómodo. Sí, he estado muy cómodo, muchísimas gracias. Pues ese es el mayor triunfo, al igual que conocerte. Ha sido un placer, Paco, y nosotros vamos a terminar el programa aquí con esto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros, que hayan conocido la figura de Paco Moreno, que ha sido clave en esta época moderna de Benalmádena, en una ciudad que cuando él llegó era un municipio y ahora es una auténtica ciudad puntera en nuestra provincia de Málaga y también en nuestra región, en Andalucía. Vamos a poner el punto y final, de nuevo agradeciendo a Paco su presencia, esta casi hora y media en la que ha estado aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti. Y les vamos a dejar con la programación de 101 Televisión Costa del Sol, solo recordándoles que cada miércoles regresa aquí a su casa, La Plaza, en 101 Televisión Costa del Sol. Que pasen muy buena noche.